Capítulo 2. La resiliencia y la vergüenza, y el poder de la empatía. ¿Cómo superamos la vergüenza? ¿Y qué podemos hacer para evitar quedar atrapadas en su telaraña? Por desgracia, no hay manera de deshacernos permanentemente de esta emoción. Siempre que la conexión resulte crítica, la amenaza de desconexión que conduce a la vergüenza también formará parte de nuestra vida. Sin embargo, hay también una parte buena, y es que todos somos capaces de desarrollar resiliencia a la vergüenza. Explico de nuevo que con resiliencia me refiero a la habilidad de reconocer la vergüenza en cuanto la experimentamos y de superarla de una manera constructiva que nos permita mantener nuestra autenticidad y crecer a partir de nuestras experiencias. En este proceso de superación consciente de la vergüenza podemos construir conexiones más fuertes y significativas con las personas que forman parte de nuestra vida. Así como hemos comprendido la vergüenza valiéndonos de definiciones y descripciones, ahora nos toca entender la resiliencia. Primero, la resiliencia y la vergüenza no es una proposición de todo o nada, sino que tiene diferentes grados. Para ilustrarlo, he desarrollado una escala de la resiliencia y la vergüenza. En el lado izquierdo del gráfico aparece la vergüenza. Debajo, sus efectos secundarios: miedo, culpa y desconexión. Para llegar al coraje, la compasión y la conexión, tenemos que descubrir qué nos aleja de la vergüenza para acercarnos a la resiliencia. Y para conseguirlo, debemos volver a las entrevistas con las mujeres y a sus experiencias sobre la vergüenza. Muchas de las entrevistadas compartían ideas y estrategias para superar la vergüenza, así que analicé esa información formulando las siguientes preguntas. ¿Qué permite a las mujeres desarrollar resiliencia a la vergüenza? ¿De qué manera consiguieron alejarse de la sensación de temor, culpa y desconexión? ¿Qué fue lo que les facilitó salir de la vergüenza? Una y otra vez, todas las mujeres a las que entrevisté me explicaron que la empatía es el mejor antídoto contra la vergüenza. Pero no se trata simplemente de satisfacer nuestra necesidad de empatía. La resiliencia a la vergüenza nos exige ser capaces de responder a los demás de forma empática. Por eso, las mujeres con elevados niveles de resiliencia a la vergüenza eran capaces de ofrecer y recibir empatía. ¿Recuerdan las placas de Petri? Esos platitos redondos que usábamos en el laboratorio de ciencias del colegio. Si pones vergüenza en una placa de Petri y las cubres de crítica, silencio y secretismo, crece sin control hasta consumir todo lo que encuentra a su paso. En otras palabras, le estás ofreciendo a la vergüenza el entorno que necesita para prosperar. Por otro lado, si pones vergüenza en una placa de Petri y la empapas de empatía, pierde su poder y empieza a desvanecerse. La empatía crea un entorno hostil para la vergüenza, un miedo en el que le resulta imposible sobrevivir. Cuando pedí a las participantes de mi investigación que ejemplificaran de qué manera se recuperaban de la vergüenza, todas ellas me describieron situaciones en las que conseguían hablar de lo que sentían con alguien que les demostraba empatía, por lo que subrayaron lo importante que resulta oír. Te entiendo, conozco la situación. A mí también me ha pasado. No pasa nada, eres normal. Comprendo lo que se siente. Tal como sucede con la vergüenza, las historias de resiliencia comparten un elemento esencial: la empatía. Empatía. Del dicho al hecho hay mucho trecho. La verdadera empatía requiere más que palabras. Exige trabajo. No se trata simplemente de saber qué decirle a alguien que está sintiendo vergüenza, porque las palabras solo resultan eficaces si somos capaces de estar presentes e involucrarnos realmente con la persona que nos está contando su historia. Yo defino la empatía como la aptitud o la capacidad de recurrir a nuestras propias vivencias para conectar con la experiencia de alguien que nos relata. Otra definición que me gusta proviene de un libro sobre terapia de los autores Arne Ebay, Paul Pedersen y Mary Ebay. Ellos describen la empatía como la capacidad de percibir una situación desde la perspectiva de otra persona. Es ver, oír y sentir el mundo único del otro. Creo que la empatía puede entenderse mejor como una aptitud, porque ser empático, o tener la capacidad de mostrar empatía, no es una cualidad innata ni intuitiva. Podemos ser naturalmente sensibles a lo que les sucede a los demás, pero ser empático requiere mucho más que sensibilidad. A modo de ejemplo, te relataré de qué manera la empática respuesta de mi amiga Dawn me ayudó a superar un momento difícil en el que sentí mucha vergüenza. De vez en cuando, tal vez 3 veces al año, mis mundos chocan entre sí. No se trata de pequeños conflictos, sino de tremendas colisiones que afectan a casi todos mis roles en la vida. Un fin de semana de mayo, hace un par de años, sufrí uno de esos choques.
Mi hija participaba en su primera actuación de ballet el mismo fin de semana en que se celebraba la ceremonia de graduación de la universidad. La graduación y la actuación de ballet se solapaban durante 2 horas, lo cual suponía un factor de gran estrés para mí, porque había sido elegida por los alumnos para desempeñar un importante papel en la ceremonia. Pero además de la graduación y de la actuación de ballet, ese domingo era el Día de la Madre, y toda mi familia y la de mi marido Steve venían a festejarlo a casa desde distintas ciudades. El viernes que daba paso a ese fin de semana monstruoso había sido mi último día de clase durante el semestre de primavera y también el último día de clase de Ellen. Para mí, el último día significa dar las notas a mis alumnos, para Ellen quiere decir Día del Maestro. Steve y yo nos habíamos comprometido a llevar galletas al colegio para la festividad del maestro, pero como tenía que entregar las notas, asistir a las prácticas de la ceremonia, llevar a mi hija al ensayo general de ballet con vestuario y preparar la casa para las visitas, me olvidé de las galletas. Steve había dejado a Ellen en el colegio el viernes por la mañana, y cuando yo fui a recogerla, en la puerta del aula todavía estaba pegada la lista de familias y lo que le tocaba llevar a cada una. Al echarle un vistazo encontré mi nombre junto a la palabra postre, y me dejé llevar por el pánico. La profesora de Ellen me parecía excelente y la respetaba mucho. ¿Cómo podía haberle hecho algo así? Miré de reojo a mi alrededor y decidí entrar sigilosamente, coger a Ellen y salir sin que nadie se diera cuenta. Pero mientras caminaba por el vestíbulo, me encontré frente a frente con la maestra de mi hija. De inmediato adopté esa actitud nerviosa que me lleva a hablar con un tono chirriante y dije: «¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha sido la fiesta?». Y ella me respondió: «Genial, gracias, fue muy divertido, la comida estuvo fantástica». No, ¿por qué hacía un comentario sobre la comida? Debía de saberlo. Entonces pasé del modo voz alta al modo mentirosa y dije: «Steve dejó aquí las galletas esta mañana, ¿no?». Y la maestra, un poco aturdida, respondió: «No estoy segura. Yo no estaba cuando trajo a la niña a clase». Y entonces me puse de puntillas como si estuviese mirando por encima de su hombro, señalé con el dedo hacia el fondo del aula, simulé estar revisando la mesa de la comida y solté: «Ah, ahí están, ahí mismo. Tienen buena pinta. Bueno, me alegro de que mi marido las haya traído a tiempo». Entonces me miró con amabilidad y complicidad y dijo: «Nos vemos dentro de un par de semanas, cuando empiece la sesión de verano. Que tengas buenas vacaciones». Entonces cogí a Ellen, literalmente repté hasta el coche, le abroché el cinturón del asiento de atrás, me senté en el mío y empecé a llorar. Allí sentada, aferrada al volante, no sabía qué era peor: haberme olvidado de las galletas, haberme mentido al asegurar que las había llevado, o la vergüenza de saber que la maestra de Ellen debía de estar pensando: «Esta ha sido la peor actuación de madre trabajadora que he visto jamás». Ellen parecía un poco preocupada, así que le repetí: «No pasa nada, mamá tiene que llorar un poco, pero no es nada grave». Lloré durante todo el trayecto a casa. En cuanto crucé el umbral, llamé a mi amiga Dawn, que, al ver el identificador de llamadas, de inmediato lo cogió y me saludó con un «¿Qué tal todo?». Así que le confesé, en voz baja y muy rápido: «Le robé unas galletas a otros padres del colegio de Ellen y después le mentí a la maestra». Sin inmutarse me preguntó: «¿Qué tipo de galletas?». Y yo le respondí: «No, en serio, escucha lo que hice». Así que dejó de bromear y me escuchó. Cuando terminé de hablar me dijo: «Mira, haces todo lo que puedes. Te espera un fin de semana imposible. Estás intentando no perder el control y no quieres que la maestra de Ellen piense que no la aprecias. Es perfectamente comprensible, porque te cae muy bien y se porta de maravilla con tu hija. No pasa nada». «¿Estás segura? ¿Estás segura?». Y entonces me explicó: «Mira, sé que no te crees capaz de poder con todo durante los próximos 3 días, pero podrás. Tal vez no te salga todo perfecto, pero lo harás. Sé que seguramente ha sido muy duro para ti, pero a todas nos ha sucedido cosas por el estilo y de verdad, no pasa nada». En ese instante la vergüenza se convirtió en otra cosa, en algo que yo sí podía manejar, algo que me alejaba del «qué estúpida soy, qué madre tan horrible», para acercarme al «eso fue una estupidez, lo que pasa es que soy una madre agobiada». Mi amiga colocó la cantidad exacta de empatía en mi placa de Petri para conseguir que la vergüenza empezara a desvanecerse. No me juzgó, no me hizo sentir que debía ocultar haber metido la pata. De verdad sentí que me había escuchado y que se había preocupado por mí. Validó mi miedo a aguantar a duras penas y reconoció lo bien que me caen las maestras de Ellen. Pero lo más importante fue que vio mi mundo tal como yo lo estaba experimentando y consiguió expresar esa sensación ante mí. No me dijo que estuviera bien haberle mentido a la profesora de mi hija, pero sí me hizo sentir aceptada y conectada. Cuando siento vergüenza,
No puedo ser una buena compañera, ni una buena profesora, ni una buena madre, ni una buena amiga. Si hubiese afrontado aquel fin de semana con la sensación de que era una madre indigna y una mentirosa que robaba galletas de la boca de los bebés, no habría podido superarlo. Don también se aguantó la risa. Ahora puedo reírme, pero mientras me estaba pasando, la situación no me resultaba divertida en absoluto. Mi amiga podría haberse reído y decirme: «Estás haciendo un mundo de algo sin importancia, no pasa nada, no te preocupes». Pero eso no habría sido empatía. Esa reacción habría reflejado cómo se sentía ella, pero desde luego no me habría transmitido que sabía por lo que yo estaba pasando. Una respuesta jocosa podría haberme hecho creer que no me estaba escuchando o que menospreciaba mis sentimientos, e incluso me habría avergonzado todavía más por inducirme a creer que estaba exagerando la cuestión del robo de las galletas. Yo no me encontraba en posición de decir: «Mira, Don, hice algo terrible, estaba intentando abarcar demasiado y sé que no soy perfecta». Por el contrario, tenía mucho miedo y me sentía atrapada e impotente. Si mi amiga no me hubiese demostrado tanta empatía, probablemente habría afrontado el fin de semana sintiéndome desconectada. Estoy segura de que a las pocas horas habría culpado a Steve y le habría atacado por la espalda con un «no tienes ni idea de lo estresante que es mi vida». Habríamos discutido y no habríamos empezado con buen pie aquel fin de semana familiar. Educar en la empatía. Mientras cursaba el posgrado, casi todas mis clases incluían algún componente destinado a mejorar la aptitud empática. La mayoría de las personas que están cursando posgrados en carreras como psicología, trabajo social, terapia individual y terapia de pareja y familiar reciben este tipo de capacitación. Gracias al creciente volumen de investigaciones sobre la empatía del que disponemos, estamos descubriendo que los líderes que más triunfan son aquellos que suelen mostrar perfiles empáticos más marcados, que la empatía está relacionada con el éxito académico y profesional, que puede reducir la agresión y el prejuicio y aumentar el altruismo. Diversos estudios muestran también que se trata de un componente vital de los matrimonios prósperos y de las organizaciones eficaces. La conclusión, entonces, es que la empatía resulta esencial para construir relaciones significativas de confianza, que es algo que todos queremos y necesitamos. Dado su poder para derrotar a la vergüenza y el papel fundamental que desempeña a la hora de establecer distintos tipos de conexiones, resulta evidente que la empatía es algo que todos deberíamos aprender y practicar. Por fortuna, es también algo que se puede aprender. Teresa Wiseman, enfermera e investigadora de Inglaterra, identifica los 4 atributos que definen la empatía, que son: tener la capacidad de ver el mundo como lo ven los demás, no juzgar, entender lo que siente la otra persona y comunicar a esa persona que entiendes lo que siente. A fin de percibir más claramente la complejidad de la empatía, te propongo que analicemos cada atributo por separado, puesto que de esa manera comprobaremos que demostrar empatía real es una aptitud increíble que requiere compromiso y mucha práctica. Tener la capacidad de ver el mundo como lo ven los demás. En algunos casos, la habilidad de ver el mundo con los ojos de los demás es descrita como cambiar de punto de vista, y para entender lo que significa, me parece muy útil recurrir a la metáfora de las lentes. Todos vemos el mundo a través de distintos lentes, que representan quiénes somos y las perspectivas desde las cuales percibimos la realidad. Algunas de estas lentes cambian constantemente y otras nos acompañan desde el día en que nacemos. Si pensamos que 20 personas pueden ser testigos del mismo acontecimiento, oír la misma noticia o analizar la misma situación, pero 20 pares distintos de lentes harán que vean, oigan y deduzcan cosas muy diferentes, resulta bastante sencillo entender la esencia del conflicto. Para ser empáticos tenemos que estar dispuestos a reconocer y admitir nuestra propia lente e intentar ver la situación que alguien está experimentando desde la suya. Por ejemplo, como soy investigadora, mi obligación es comprender cómo ven el mundo las participantes que entrevisto, y debo esforzarme mucho por no ver sus historias desde mis lentes, sino limitarme a escuchar la descripción de lo que ellas ven, sienten y experimentan. En el ejemplo de las galletas, Don consiguió asumir mi perspectiva de la situación y responder con empatía desde allí. Los niños son muy receptivos a la hora de aprender a cambiar de punto de vista. Demuestran una curiosidad natural sobre el mundo y sobre la forma en la que la gente actúa en él. Y también están mucho menos convencidos de que su perspectiva sea la buena. Quienes hemos aprendido a cambiar de punto de vista de pequeños, estamos en deuda con nuestros padres y les debemos gratitud eterna. Quienes no hemos tenido la ocasión de conocer dichas aptitudes en la infancia, tendremos que esforzarnos más para adquirirlas en la adultez. Por mucho que nos esforcemos, todos somos humanos y en ocasiones
Vemos la vida y las historias de otras personas desde nuestras propias lentes en lugar de honrar lo que ellas ven a través de las suyas. Por desgracia, a la hora de responder con empatía a alguien que está experimentando la emoción de la vergüenza, lo más probable es que nos aferremos a nuestra propia perspectiva si sufrimos problemas similares en ese ámbito. Volviendo al ejemplo de las galletas, si Don, por aquel entonces, hubiese sufrido su propia vergüenza de madre, no habría podido anular su lente durante el tiempo suficiente como para ver a través de la mía, y mi historia le habría sonado demasiado familiar. A los efectos de cambiar de punto de vista, identificarse en exceso con la experiencia de otra persona puede resultar tan contraproducente como no identificarse en absoluto. Desde luego, no resulta nada fácil cambiar de punto de vista, pero tampoco es imposible. Requiere compromiso, esfuerzo, el valor de cometer muchos errores y la voluntad de reconocerlos. También exige creer que lo que vemos es una visión del mundo y no la única. No juzgar. Uno de los mayores retos que tendremos que afrontar en este camino hacia el desarrollo de la empatía será superar el ámbito de juzgar a los demás. Todos juzgamos y casi todos lo hacemos constantemente. Juzgar se ha convertido en una parte tan básica de nuestros patrones de pensamiento que rara vez somos conscientes de por qué y cómo juzgamos. Reconocer un hábito tan arraigado requiere un gran ejercicio de conciencia. Con frecuencia, nuestra propensión a juzgar al prójimo surge de una profunda necesidad de evaluar nuestras propias habilidades, creencias y valores. Según la investigación dirigida por Sidney Shouher y Marison Peterson, juzgar a los demás nos permite analizar nuestras habilidades, creencias y valores y compararlos con los de otras personas. Esto explica por qué casi siempre juzgamos a terceros sobre esos temas que nos resultan importantes a nosotros. Durante mis entrevistas a mujeres, por ejemplo, en infinidad de ocasiones les oí decir que se sienten permanentemente juzgadas por otras personas en cuestiones como el aspecto físico y la maternidad. Por otro lado, todos los hombres a los que entrevisté me explicaron que entre ellos se comparan sus respectivos niveles de éxito económico, intelecto y fuerza física, que consideran medidas de poder. A veces, cuando los rígidos ideales de género que propone nuestra cultura nos asfixian, erróneamente creemos que podemos escapar de la presión juzgando a otras personas. Mirá, comparada con ella, estoy genial. La vergüenza, el miedo y la ansiedad son importantes incubadoras de juicio. Cuando sentimos vergüenza sobre una cuestión determinada o cuando un tema nos provoca ansiedad, temor o nos hace sentir amenazados, dejar de juzgar se nos hace imposible. En mis entrevistas surgieron 3 temas que en todo momento generaron juicios dolorosamente duros por parte de las participantes. Y para mi sorpresa, no se trató del aborto, la política, la religión, ni ninguno de los grandes temas de la actualidad, sino de cuestiones mucho más cotidianas: la adicción, la crianza de los hijos y las aventuras amorosas. En otras áreas, las mujeres sentían remordimientos por ser tan críticas frente a las demás, pero en lo referente a estos temas consideraban absolutamente justificado exponer juicios cargados de enfado. Por ejemplo, una de las mujeres con las que hablé me contó lo vergonzoso que resulta para ella que sus padres critiquen la forma en la que cría a sus hijos. Cuando hablamos de criar a los hijos, todo mundo se vuelve crítico. Muy pocas personas te dicen lo que estás haciendo bien. Por lo contrario, encuentran defectos en todas tus acciones, me explicó. También me contó que está trabajando con un asesor en cuestiones educativas y que lee muchos libros y realmente se está esforzando mucho, razón por la cual le gustaría que alguien reconociera todo lo que hace en ese sentido. Luego continuó: la cuestión es la siguiente: yo trabajo duro para ser una buena madre, intento no enfadarme ni gritar, trato de no perder la paciencia, pero cuando la pierdo y me enfado me siento realmente mal. Yo nunca pego ni hago comentarios odiosos, pero a veces me enfado. Hago todo lo posible por ser una buena madre. Si tú eres de esas madres que pegan, agarran con fuerza, empujan o tiran de sus hijos de mala manera, no quiero saber nada de ti. Si les pegas a tus hijos, probablemente no tenemos nada en común. Si les dices cosas feas o hirientes, no quiero oírlo ni quiero saber nada del tema. Dada su propia sensibilidad a ser juzgada,
resultaría fácil calificar de santurroneada su crítica a los demás, pero no creo que sea ese el caso, al menos no en este ejemplo. En ella detecté más miedo y vergüenza que ira. El círculo vicioso es el siguiente. Cuando alguien nos critica, nos sentimos heridos y avergonzados, y entonces juzgamos a otros para sentirnos un poco mejor. Cuantas más mujeres entrevistaba sobre este fenómeno, más cuenta me daba de que para dejar de juzgar debemos ser muy conscientes de lo que estamos pensando, sintiendo y diciendo. No podemos dejar de juzgar de mentira. Se nos nota en los ojos, en la voz y en el lenguaje corporal. La verdadera empatía exige no juzgar, y eso resulta muy difícil si no nos conocemos bien. Debemos conocernos y comprendernos a nosotros mismos antes de conocer y comprender a los demás. Entender lo que siente la otra persona. Para conseguirlo, debemos estar al tanto de nuestros propios sentimientos y emociones y sentirnos a gusto en el mundo de la emoción y el sentimiento en general. Para muchos, este mundo del que hablo es totalmente desconocido, un universo complejo, compuesto por un lenguaje y una forma de pensar completamente nuevos. Piensa en lo siguiente: si somos incapaces de reconocer en nosotros mismos los sutiles pero importantes diferencias entre decepción e ira, es virtualmente imposible que lo hagamos en los demás. Si somos incapaces de reconocer y verbalizar el miedo cuando lo estamos sintiendo, ¿cómo lograremos conectar empáticamente con alguien que está atemorizado? Las emociones suelen ser difíciles de reconocer, e incluso más difíciles todavía de expresar con palabras, y se nota especialmente si en nuestra infancia nadie nos enseñó el vocabulario ni las aptitudes requeridas para surcar este mundo emocional. Por desgracia, esto es lo que nos sucede a casi todos. En el ejemplo de mi charla con Dawn, ella me dejó bien claro que sabía lo que yo estaba sintiendo cuando dijo: estás intentando no perder el control, y mira, sé que no te crees capaz de poder con todo. No tuvo que decir: entiendo que estás padeciendo altos niveles de ansiedad, unidos al miedo de decepcionar a otras personas. Podría haberlo dicho, es trabajadora social, pero no le hizo falta, y la verdad es que no creo que en esos términos sus palabras hubiesen resultado tan poderosas para mí. Lo que ella debía hacer era transmitir que comprendía mi perspectiva y mis sentimientos sobre aquella situación. Comunicar a esa persona que entiendes lo que siente. Para mí, este último paso resulta a veces un tanto arriesgado. Sé que cuando enseño a desarrollar la empatía a los estudiantes de posgrado, es ahí donde suelen trastabillar, en realidad, donde trastabillamos todos. Imaginemos que Dawn hubiese malinterpretado mis sentimientos o no hubiese comprendido exactamente mi perspectiva y que su respuesta hubiese sido más o menos así. Lo sé, es muy frustrante. Steve podría haber acordado de llevar las malditas galletas al colegio. ¿Por qué tenemos que ser siempre nosotras las que se acuerden de todo? ¿Una reacción de ese tipo habría dañado de forma permanente la oportunidad de establecer un intercambio empático? Rotundamente no. Repito una vez más que la empatía no solo es una cuestión de palabras, sino de involucrarse por completo con alguien y de comprenderlo. Si yo hubiese sabido que Dawn se implicaba con mi situación, pero no comprendía exactamente mi problema, probablemente le habría dicho algo como: no estoy enfadada con Steve. Si he perdido los papeles es porque la he fastidiado. Y el fin de semana ni siquiera ha empezado todavía. Ahora bien, si Dawn no se hubiera implicado y de verdad no me hubiera escuchado, ni siquiera me habría molestado en mantener la conexión con ella, ni en seguir buscando lo que necesitaba oírle decir. Simplemente habría aceptado sus comentarios sobre mi marido, añadiendo: sí, todas las madres sufrimos una presión constante, y hubiese pasado otra cosa. Pero cuando le dije que la situación no me parecía divertida, se quedó en silencio, y entonces supe que estaba escuchándome y que deseaba oírme hablar. Empatía, coraje y compasión. Las historias necesitan voces que las expresen y oídos que las escuchen. Las historias solo fomentan la conexión cuando hay una persona que habla y otra que escucha. Mi intención al divulgar mi trabajo sobre las mujeres y la vergüenza es conseguir ambas cosas: dar voz a los que no la tienen y dar oídos a quienes no escuchan. Mi primer objetivo es dar a conocer las complejas e importantes historias que las mujeres suelen reservarse por una cuestión de vergüenza. Quiero difundir esas voces porque sus historias son las nuestras y merecen ser contadas. Mi segundo objetivo es transmitirlas de un modo que nos permita oírlas. Lo más habitual es que el problema no esté en las voces, sino en nuestros oídos. Las voces suelen manifestarse. Cantamos, gritamos, deseamos ser escuchadas, pero no las oímos, porque el miedo y la culpa mitigan los sonidos. El coraje nos da voz y la compasión
nos da oídos. Sin estos dos elementos, no existe ninguna oportunidad para la empatía y la conexión. Repito, que no estoy hablando de valentía ni heroicidad, sino del coraje común y corriente, del coraje de contar nuestra historia desde el corazón. A mí, llamar a Dawn y relatarle la historia de las galletas me supuso armarme de valor, y ella tuvo que practicar la compasión, tuvo que estar dispuesta a hacerme un hueco en su mundo para dar cabida a mi dolorosa experiencia. En las próximas 2 secciones exploraremos estas ideas del coraje y la compasión por separado, pero primero quiero enfatizar la importancia de su actuación conjunta. Empatía y coraje. En la introducción mencioné la importante historia de la palabra coraje. Si bien no es inusual que los significados de las palabras cambien con el paso del tiempo, muchos creen que las variaciones en la definición de coraje reflejan un cambio cultural que ha reducido el valor de las voces y las historias femeninas. A finales de los años 90, 150 terapeutas se reunieron en Vermont para hablar del coraje y de la evolución del mundo. Elizabeth Bernstein, terapeuta y una de las organizadoras de la conferencia, explicó que el coraje no solo tiene que ver con matar al dragón, sino con ser sincero con uno mismo y hablar con franqueza. La reverenda Jane Sparr, ministra presbiteriana y activista de los derechos de gays y lesbianas, también asistió a la conferencia y contó las historias de San Jorge y Santa Marta para ilustrar las diferentes formas en que interpretamos el coraje. Explicó que San Jorge mató al dragón porque el dragón era malo, pero que Santa Marta lo domesticó y se hizo su amiga. Y continuó explicando: este es uno de los mitos feministas que hemos perdido. Demostrar coraje podría significar matar al dragón, pero ¿no podría hacer referencia también a maestrar nuestros miedos? Mientras oía las historias que Susan, Kayla, Teresa, Sondra y Gillian me contaban durante las entrevistas, me llamó la atención los abiertos que se mostraban frente a mí. Sin embargo, al escucharlos con atención, me di cuenta de que aquello era mucho más que apertura, era coraje. Todas las mujeres que participaron en mi investigación estuvieron dispuestas a asumir sus miedos para que las demás aprendiéramos, porque cuando nos contamos nuestras historias cambiamos el mundo. Sé que suena drástico, pero así es para mí. Nunca sabremos hasta qué punto nuestras historias podrían cambiar la vida de otra persona, ya sean nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros padres, nuestra pareja, o quizás algún extraño que pudiera oírla en algún momento de su vida o leerla en un libro. Ahora bien, el coraje, en especial el coraje común y corriente, que tanta falta nos hace expresar, no es algo simple, ni se obtiene de forma sencilla. Con frecuencia oímos reclamos del tipo «cuenta tu historia» o «habla con franqueza», pero es mucho más complicado que eso. A veces, cuando decimos lo que pensamos o contamos nuestras historias, nos enfrentamos a amenazas y consecuencias reales. De hecho, en cuanto comiences a familiarizarte con los 4 elementos de la resiliencia a la vergüenza, verás que casi todos tenemos que trabajar arduamente para conseguir abrirnos y compartir nuestras historias. A veces, la compasión es escuchar la historia de alguien, y otras veces es sentarse junto a esa persona, a pesar de su miedo a no estar preparada para contar lo que le sucede. En su artículo sobre el coraje común en la vida de las mujeres y jóvenes, Annie Rogers explica: una manera de comprender la etimología de la palabra coraje consiste en considerar su historia con una serie de pérdidas. En el transcurso de 5 siglos, desde 1051 a 1490, el coraje fue desprovisto de sus raíces en el tiempo, en el corazón y en los sentimientos. En otras palabras, fue poco a poco disociado de lo que la cultura occidental tradicional considera cualidades femeninas y llegó a significar esa cualidad de la mente que se aprecia al afrontar el peligro sin miedo ni cobardía, una definición asociada a la valentía y el heroísmo de hombres y muchachos. El patrón de pérdidas en esta historia del término coraje parece reflejar una creciente invisibilidad del coraje de las jóvenes y las mujeres en la cultura occidental. Sin coraje, no podemos contar nuestras historias, y cuando no contamos nuestras historias, perdemos la oportunidad de experimentar empatía y avanzar hacia la resiliencia a la vergüenza. Empatía y compasión. Si la empatía es la habilidad o la actitud de acceder a nuestras propias experiencias para poder conectar con la experiencia que otra persona nos está relatando, la compasión es la voluntad de abrirnos a dicho proceso. Para preparar este libro, leí todo el material que pude encontrar acerca de la compasión y descubrí una poderosa conexión entre las historias que yo oía en las entrevistas y la obra de la monja budista norteamericana Pema Chodron. En su libro titulado The Places That Scare You, explica:
Cuando practicamos la compasión, debemos estar preparados para experimentar el miedo a nuestro dolor. La práctica de la compasión es una osadía. Supone aprender a relajarnos y permitirnos avanzar poco a poco hacia lo que nos atemoriza. El truco para conseguirlo es aceptar el sufrimiento emocional sin que la aversión nos tense. Es dejar que el miedo nos ablande, en lugar de oponerle resistencia y acabar endurecidos. Cuando oímos y observamos a alguien contar la historia que ha desencadenado su vergüenza, ¿somos capaces de aproximarnos al malestar de su dolor? Cuando Allison, la joven cuya madre se suicidó, nos habla de esa muerte terrible y de lo que ha significado para ella, ¿somos capaces de acompañarla en el dolor que siente? Cuando la mujer cuyo hijo tiene problemas de adicción nos cuenta su sufrimiento, ¿somos capaces de estar junto a ella en su vergüenza? ¿O sentimos la necesidad de pasar de un tema mejor o de redirigir la conversación? Si estamos dispuestos a abrirnos y a estar presentes, estamos dispuestos a practicar la compasión. Uso la palabra practicar porque creo que la compasión es un compromiso que requiere una práctica constante. Gendron nos enseña que debemos ser sinceros y flexibles acerca de cuándo y cómo nos cerramos. Sin justificarnos ni condenarnos, emprendemos el valiente trabajo de abrirnos al sufrimiento. Puede tratarse del dolor que sentimos al erigir barreras o del que experimentamos al abrir el corazón a nuestra propia pena o a la de otro ser humano. Aprendemos a hacerlo tanto a partir de nuestros propios fracasos como de nuestros éxitos. Al cultivar la compasión, nos alimentamos de nuestra experiencia completa, nuestro sufrimiento, nuestra empatía y nuestra crueldad y terror. Tiene que ser así. La compasión no es una relación entre el sanador y el herido, es una relación entre iguales. Solo cuando conocemos bien nuestra propia oscuridad, conseguimos estar presentes en la oscuridad de los demás. La compasión se vuelve real cuando reconocemos nuestra humanidad compartida. Más vale tarde que nunca. Con bastante frecuencia me preguntan si creo que alguna vez es demasiado tarde para expresar empatía. ¿Podemos volver atrás cuando nos perdemos la oportunidad de ser empáticos? Resulta interesante comprobar que muchas mujeres se refirieron a esta cuestión durante las entrevistas y que la respuesta rotunda siempre fue más vale tarde que nunca. El impacto de la empatía tardía puede ser diferente del que experimentaríamos si alguien respondiera de forma empática al instante, pero las posibilidades de que la relación acabe fortalecida siguen ahí. Permíteme ofrecerte un ejemplo personal. Hace un tiempo quedé para cenar con una amiga que tuvo un bebé prácticamente al mismo tiempo que yo, solo que ella había decidido continuar en casa con el recién nacido y su otro hijo pequeño, y yo me estaba preparando para volver al trabajo. Mi amiga me contaba que se sentía terriblemente triste por el hecho de que ella y su marido habían acordado no tener más hijos, y me explicaba que, a pesar de tener 2 niños pequeños, a veces le resultaba agobiante, siempre había querido tener 3 o 4 hijos, y que le estaba costando bastante deshacerse de esa idea de familia. Mientras ella hablaba, yo la escuchaba. Sin embargo, las voces de mi cabeza ahogaban sus palabras. Dios mío, ¿pero en qué está pensando? 2 es genial, yo soy tan feliz, para mí es perfecto. Aquí la respuesta que le ofrecí fue más o menos así. 2 está perfecto. La situación se complica mucho más cuando empiezan la primaria. Además podrías volver a hacer un posgrado o algo. Noté en su mirada que le sorprendía mi respuesta y le costaba encontrar las palabras adecuadas. Pues mira, yo ahora estoy disfrutando mucho quedándome en casa con ellos, y si tuviera otro bebé, eso no me impediría volver a estudiar o trabajar, si alguna vez quisiera hacerlo. A mí no me da miedo trabajar o seguir estudiando con 3 o 4 hijos. Mofándome un poco repliqué, pues debería dártelo. Ella enseguida cambió de tema, y después de mantener una incómoda charla superficial durante los 10 minutos siguientes, las 2 nos montamos en nuestros respectivos coches para volver a casa. Yo me sentía fatal. 2 minutos después de salir del parking, la llamé al móvil y le pregunté, ¿dónde estás? En su voz se reflejaba la sorpresa. En la esquina, ¿por qué? ¿Estás bien? Entonces le dije que tenía que hablar con ella y le pedí si podía parar en la gasolinera que estaba enfrente. Estacioné detrás de ella y caminé hasta su coche. Mi amiga salió y me preguntó, ¿qué pasa? Y le expliqué, necesito disculparme por lo que dije y por lo que no dije. Cuando me contaste que te estaba resultando muy dura la idea de no volver a tener más hijos, no te ayudé. Lo siento mucho. Quiero entenderte y acompañarte. Se nota que estás triste de verdad. ¿Me darías otra oportunidad? Tengo mucha suerte. Ella demostró ser muy valiente. Empezó a llorar y dijo, sí, lo que dijiste me sentó mal y estoy triste de verdad. Todo esto es increíblemente duro para mí. Y yo también me puse a llorar. Hablamos un poco más del tema y nos abrazamos.
Ella me agradeció que hubiera detenido el coche para hablar con ella, y yo le agradecí que aceptara mis disculpas y sobre todo que me diera otra oportunidad. Requiere mucho coraje compartir tu dolor con alguien y exige todavía más hacerlo 2 veces, en especial si en la primera ocasión no te escucharon. Después de reflexionar sobre esta situación, al final me di cuenta de que cuando ella comenzó a hablarme sobre la posibilidad de no tener más hijos, yo instantáneamente oí pena en su voz y eso me asustó. De hecho, cerró por completo mi compasión. Podría haber manejado la ira o el miedo o incluso tal vez la vergüenza, pero no la angustia. Yo estaba experimentando elevados niveles de estrés y ansiedad, porque se acercaba la fecha de entrega de mi libro y también estaba sufriendo por el tiempo que pasaría lejos de mi bebé recién nacido cuando empezara a trabajar, así que filtré su historia a través de mis emociones. En otras palabras, mis propios problemas obstaculizaron mi compasión. Hay ocasiones en las que perdemos la oportunidad de ser empáticos. En esos casos, los especialistas en salud mental hablan de fallos empáticos. También puede darse la circunstancia de que las personas que nos rodean no sean a veces capaces de darnos lo que necesitamos. Si esto sucede de vez en cuando, la mayoría de nuestras relaciones consigue sobrevivir o incluso prosperar, siempre que nos esforcemos por reparar los fallos empáticos. Sin embargo, casi ninguna relación soporta una sucesión de intentos de empatía fallidos. Se nota especialmente si nos descubrimos racionalizando constantemente y justificando por qué no podemos ser empáticos con alguien o por qué alguien no nos ofrece la empatía que necesitamos. Yo podría haberme dicho a mí misma, ¿sabes qué? Ella necesitaba oír eso. Está loca si piensa tener otro bebé tan pronto. Lo siento si he herido sus sentimientos, pero alguien tiene que decirle las cosas en la cara. Y mi amiga podría haber respondido a mi solicitud de una segunda oportunidad diciendo, no, tampoco es tan importante, estoy bien. Desarrollar aptitudes empáticas no es fácil. La vergüenza es un problema complejo que requiere una solución compleja. Cada uno de los 4 atributos de la empatía requiere que nos conozcamos, que actuemos de forma auténtica y nos involucremos con otras personas desde la mente y el corazón. Y ese acto de empatía produce resiliencia a la vergüenza, contrarrestando el miedo y la desconexión. Empatía y conexión. Para las mujeres, la conexión es una cuestión de apoyo mutuo, experiencias compartidas, aceptación y sensación de pertenencia. Como ves en la figura que aparece a continuación, los individuos y los grupos que en un área determinada quizá impongan expectativas que causan vergüenza, pueden llegar a convertirse en una valiosa fuente de conexión en otra. En el ámbito de las relaciones se nos ofrecen hilos. Con ellos podemos tejer redes que atrapen a otros o, por el contrario, fabricar mantas de apoyo. Depende de nosotros, es nuestra elección. Te pongo un ejemplo. Así como una colega nuestra puede llegar a convertirse en una tremenda fuente de conexión de cara a las experiencias vergonzosas surgidas en el ámbito profesional, también podría hacer comentarios negativos o reforzar estereotipos que disparen nuestra vergüenza en otras áreas, como la maternidad o la orientación sexual. Según un concepto desarrollado por las investigadoras y activistas Lorraine Gutiérrez y Edith Ann Lewis, la conexión tiene la capacidad de contrarrestar los mensajes, expectativas y estereotipos que deforman la telaraña de la vergüenza. Así lo explican. La conexión cumple 2 objetivos: el desarrollo de redes de apoyo social y la creación de poder a través de la interacción. Involucrarse con otras personas que se encuentran en situaciones similares aporta un medio para adquirir y ofrecer ayuda, la oportunidad de aprender nuevas aptitudes a través de los modelos de rol, una serie de estrategias para hacer frente a posibles represalias institucionales y una potencial base de poder para futuras acciones. Cuando desarrollamos y practicamos la empatía, el coraje y la compasión, pasamos de la desconexión a la conexión. Y gracias a ellos, nos sentimos lo suficientemente liberados como para disfrutar de las cosas que nos resultan más valiosas, en lugar de quedar atrapados en lo que los demás esperan de nosotros. Una vez que estamos listos para comenzar a practicar la empatía, deberíamos hacerlo con nuestra relación más importante, que es la que mantenemos con nuestro yo. En el capítulo 9 me referiré a la autoempatía, pero también quiero tocar este tema aquí. Es importante que comprendamos que no podemos practicar la empatía con los demás a menos que seamos empáticos con nosotros mismos. Si, por ejemplo, nos juzgamos con mucha dureza y somos incapaces de reconocer nuestras propias emociones o no estamos dispuestos a hacerlo, nos costará mucho mantener relaciones adecuadas con los demás. Si mantenemos un error y nuestra voz interior nos dice, soy tan estúpido, no puedo hacer nada bien, es muy probable que cuando nuestro hijo o nuestra pareja cometan un error,
les transmitamos los mismos sentimientos. La empatía y la conexión nos exigen conocernos y aceptarnos antes de conocer y aceptar a los demás. Las barreras de la empatía. Conmiseración frente a empatía. Cuando hablamos de empatía solemos confundirla con conmiseración. Sin embargo, durante las entrevistas las mujeres tenían muy clara la diferencia entre ambos conceptos. Cuando hablaban sobre su capacidad para superar la vergüenza, claramente apuntaban a la empatía. Hablaban de compartir sus sentimientos con alguien que las comprendiera y pudiera involucrarse con lo que ellas estaban diciendo. Por el contrario, para describir lo que pensaban sobre buscar conmiseración o pedirla, empleaban palabras como odiar, despreciar y no soportar. La búsqueda de empatía está impulsada por la necesidad de saber que no estamos solos. Necesitamos tener la certeza de que otras personas han experimentado sentimientos similares y que nuestras experiencias no impedirán que los demás nos acepten y valoren. La empatía nos ayuda a alejarnos de la vergüenza para acercarnos a la resiliencia. La conmiseración, por otro lado, puede incluso exacerbar la vergüenza. Para ilustrar la diferencia entre conmiseración y empatía, volvamos a la historia de las galletas. Alrededor de una semana después de mi conversación con Don, Steve y yo estábamos cenando con unos amigos que realmente parecían ser unos super padres trabajadores, y durante la cena nos contaron la historia de otros padres que habían tenido la desfachatez de llevar chucherías de tienda en bolsas de plástico a la fiesta escolar de su hijo de 7 años. Por supuesto, yo no tengo nada en contra de las sorpresas compradas, soy una ladrona de galletas, así que reaccioné a su historia diciendo: pues yo cuando me acuerdo de llevar algo de comer al cole para invitar a los compañeros de mi hija, desde luego lo compro en alguna tienda, rara vez tengo tiempo para preparar algo casero. Los dos sonrieron mirándome de arriba abajo con expresión casi amigable, como si estuvieran pensando, un dato interesante. Y entonces, por alguna razón que desconozco, esa respuesta me obligó a contar la historia de la apropiación de las galletas. En realidad, es posible que yo estuviera tanteando el terreno, dando sus comentarios sobre las golosinas compradas. ¿Había alguna posibilidad de que mi familia y yo perteneciéramos a su club? Don había demostrado empatía, pero por aquel entonces todavía no tenía hijos. Tal vez lo que yo buscaba en aquellos superpadres era la redención. Si ellos podían entenderme, me quedaba tranquila. Fue una de esas ocasiones en las que empiezas a contar una historia con entusiasmo y con la clara intención de resultar genuina, pero a mitad del relato, cuando te das cuenta de que la cosa no está saliendo bien, te obligas a omitir los peores detalles y a intentar zanjar el tema lo más rápido posible. No sé qué esperaba yo en realidad, pero desde luego no me imaginé que literalmente ahogarían un gritito y se llevarían las manos a los ojos, como si mirarme les pudiera dejar ciegos. Cuando acabé, negaron con la cabeza al unísono y me miraron con expresión de pena. Ella se inclinó hacia mí y dijo: «Ay, Dios mío, es terrible. No puedo imaginarme haciendo algo así, lo siento mucho». Su conmiseración me abofeteó, porque como toda conmiseración venía a decir: «Yo estoy aquí y tú estás allí. Lo siento por ti y también estoy triste por ti, pero te aclaro una cosa, si bien me apena lo que te ha sucedido, no te confundas, yo estoy aquí». Eso no es compasión. En la mayoría de los casos, cuando lo que ofrecemos es conmiseración, no nos abrimos de par en par para comprender el mundo tal como lo ven los demás. Miramos a esas personas desde nuestro mundo y nos limitamos a sentirnos apenados o tristes por ellos. Una frase que refleja claramente la conmiseración es: «Yo no entiendo tu mundo, pero desde aquí las cosas tienen bastante mala pinta». Si analizo aquella conversación, creo que lo peor que me dijo aquella mujer fue probablemente: «No puedo imaginarme haciendo algo así». En cuanto pronunció esas palabras, me quedó muy claro que ella no veía el mundo como yo lo veía, sino que interpretaba mi experiencia desde su mundo. Y lo repito una vez más, eso no es empatía. En segundo lugar, a todas luces me sentí juzgada. No hay nada que revelara que ella entendía mis sentimientos, ni en ningún momento se preocupó por darme a entender que comprendía mi experiencia. Cuando nuestra necesidad de empatía se topa con la conmiseración, suele sumergirnos aún más en la vergüenza, dejándonos todavía más solos y separados. La empatía tiene que ver con la conexión, la conmiseración con la separación. La búsqueda de conmiseración. En la cara opuesta a este modo de responder a la búsqueda de empatía con conmiseración, aparece el complejo tema de intentar expresar empatía cuando lo único que una persona quiere es conmiseración. En esos casos, el mensaje subyacente es: «Siente pena de mí, porque soy la única persona a la que le está pasando esto», o «Mi situación es peor que la de los demás». Y naturalmente,
Eso crea desconexión y separación. Las personas que buscan conmiseración no quieren empatía ni les interesa la evidencia de las experiencias compartidas. Lo que persiguen es la confirmación de que su caso es único. Cuando en esos talleres expongo el tema de la búsqueda de conmiseración, los participantes suelen dar signos de nerviosismo y mal humor, pero he aprendido a suavizar la situación simplemente preguntando: ¿cuántos de vosotros conocéis a alguien que busca conmiseración y estáis pensando en esa persona ahora mismo, mientras yo describo el concepto? Sin excepción, todo el mundo levanta la mano, porque desean hablar del individuo que están visualizando y lo irritante que les resulta. Muchas personas me dicen que se sienten manipuladas y controladas por quienes buscan conmiseración. Incluso oigo estas mismas descripciones de boca de terapeutas, que suelen sentirse atascados cuando trabajan con gente que lo único que pretende es provocar pena. No es nada extraño sentir resentimiento o desdén por quien solo busca que le tengamos lástima, porque en esos casos se crea una situación sin salida. Por un lado, la persona nos cuenta que lo que le pasa es lo peor del mundo y que nadie puede comprenderle, y por otro, busca nuestra validación. Entrevisté a una mujer que me contó: en mi familia, mi marido es el único que tiene derecho a pasarlo mal. Incluso, aunque yo esté pasando por una situación como la suya o peor, él tiene que recibir toda la atención. No me pide ayuda, simplemente quiere que le diga que su vida es difícil e injusta, y sobre todo, peor que la mía. Cree que trabaja más, duerme menos y hace más que yo, y te prometo que no es así. A veces, lo mejor que podemos hacer con alguien que busca conmiseración es simular un sí, eso sí que es duro, o vaya, suena fatal, pero por dentro seguramente estaremos pensando: por favor, acaba de una vez, o venga ya, eso no es nada, o ya basta con este festival de la pena. En ocasiones, esta petición de conmiseración nos provoca tanto enfado y resentimiento que ni siquiera podemos armarnos de valor para crear una respuesta benigna. Se expresen como se expresen, resulta fácil ver que estos intercambios rara vez producen una conexión y un entendimiento reales. Así como buscar conmiseración suele tener que ver con mostrar que somos los únicos, también es perfectamente posible comunicar que nos sentimos solos y nos parece que somos los únicos a los que les pasa sin buscar conmiseración. Lo que separa la conmiseración de la empatía es nuestra motivación por compartir las dificultades. Y curiosamente, nuestra motivación a la hora de buscar conmiseración es casi siempre la vergüenza. Durante mi primer año en el doctorado busqué mucho la conmiseración de los demás, y como era de esperar, cuanto más la buscaba, más sola me sentía. Estaba demasiado abrumada con mis clases, y la vergüenza y el miedo a un posible fracaso me resultaban tan reales e inminentes que me impedían decir: me estoy ahogando, esta situación es muy difícil para mí, y si abandono o fracaso mi vida se termina. Si bien casi todos los que me rodeaban conocen esa sensación, yo no me encontraba en condiciones de comprender claramente, y mucho menos de expresar, mis verdaderos sentimientos. Decía: no tienes ni idea de la presión que siento. No tiene nada que ver con la licenciatura ni con el trabajo en un despacho. Para quienes me rodean, esta frase significaba: esto es más importante que ninguna otra cosa que vosotros hayáis hecho nunca, así que por favor, sentid pena por mí. Cuando mis amigos y familiares respondían a mi ruego con una conmiseración poco entusiasta, me hundía todavía más pensando: lo sabía, se nota que ninguno de ellos está haciendo un doctorado. Cuando buscamos conmiseración, resulta muy conveniente que demos un paso atrás y pensemos que estamos sintiendo de verdad, qué pretendemos conseguir y qué necesitamos realmente. Y por el contrario, cuando alguien nos pide conmiseración, tenemos que decidir si simplemente estamos dispuestos a ofrecerla y seguir nuestro camino, o si lo que nos interesa en realidad es tratar de conectar y entablar un vínculo de empatía. Si queremos desarrollar la conexión y el entendimiento, a veces la mejor manera de practicar la compasión consiste en decir: parece que lo estás pasando mal, cuéntame un poco más. O, tienes razón, no sé cómo es eso, ¿por qué no me lo cuentas? Ayúdame a entenderte. En algunos casos, cuando dinamizo grupos, a algunas personas llego incluso a decirles: nos estás diciendo que nadie te entiende y sin embargo nos estás pidiendo que te entendamos. ¿Qué deberíamos hacer? Queremos conectar, pero tú nos dices que es imposible. En la mayoría de los casos, un diálogo basado en estas preguntas puede conducir a un vínculo genuino de empatía y conexión. Amañar la baraja. Otra barrera que impide desarrollar la empatía es un fenómeno que yo denomino amañar la baraja, y que en muchos aspectos se relaciona con la búsqueda de conmiseración.
Una y otra vez, las mujeres de mis entrevistas describieron lo devastadas que se sentían después de que, tras reunir suficiente coraje como para hablar con alguien, la respuesta a su historia fuera la carta del ¿crees que lo tienes mal? Cuando competimos para ver qué situación es peor, qué opresión es más real o qué ismo es más grave, perdemos de vista el hecho de que la mayor parte de nuestras dificultades surgen del mismo lugar, de la impotencia y la desconexión. Si invertimos nuestros recursos en intentar superarnos mutuamente, compitiendo por el último lugar o pisándonos unos a otros para escapar de la vergüenza, lo que prevalece siempre es justamente la vergüenza. Y el motivo es que cuando oímos a alguien decir «eso no es nada», muchas veces acabamos sintiendo que en realidad los que no somos nada somos nosotros. Casi todos alimentamos la vergüenza con nuestro silencio antes de arriesgarnos a contar algo que tememos que no resultará tan malo como la situación de otra persona, o no lo bastante malo como para garantizarnos la empatía ajena. Lorraine, una mujer de poco más de 20 años, me habló sobre la vergüenza que le produjo sincerarse finalmente con su compañera de habitación en la universidad y contarle que su hermano adolescente era esquizofrénico y había tenido un historial de violencia antes de que sus médicos le pusieran un tratamiento farmacológico para estabilizarlo. Ella me había preguntado por mi hermano varias veces. Al final le conté lo que le pasaba y me puse a llorar. Le expliqué que no me avergüenzo de él, pero que sí me da vergüenza que mis padres lo tengan viviendo en un centro de tratamiento, pero ella no me respondió nada. Entonces, quise saber qué sucedió a continuación en la conversación, y Lorraine me respondió. Mi compañera de habitación simplemente se levantó y dijo, «Eso no es nada. La hermanita de Kendall, la otra chica con la que compartían habitación, murió en un accidente de coche. Eso tiene que ser mucho peor». Y después se metió en el baño. Yo me sentí insignificante. Deseé no haberle contado nada. No sabemos por qué la compañera de habitación de Lorraine fue incapaz de responder empáticamente o no quiso hacerlo. Quizás le daba miedo el grado de emoción que percibió en Lorraine, o tal vez sencillamente no quería saber nada más. Hay muchas razones. Analicemos un par de respuestas comunes más, como ejemplos de lo sencillo que resulta saltarse la empatía. Creo que mi matrimonio se está haciendo trizas delante de mis ojos. Respuesta A. Claro que no. Tim y tú formáis una pareja estupenda. Estoy segura de que todo irá bien. Esta respuesta indica no te he escuchado y mejor no hablemos de esto. Respuesta B. Al menos tienes un matrimonio. John y yo llevamos años sin ser un matrimonio de verdad. A esta respuesta yo lo llamo lo mío es peor. No demuestra ningún interés ni empatía. No existen muchas reglas estrictas acerca de la empatía, pero esta podría ser una. Al menos no es un buen encabezamiento para una respuesta empática. He tenido un aborto. Al menos sabes que puedes quedarte embarazada. Me han diagnosticado cáncer. Al menos lo pillaste a tiempo. Mi hermana lo está pasando realmente mal con su problema de alcoholismo. Al menos no se droga. Esta respuesta de al menos refleja principalmente nuestro propio malestar. Hablar en esos términos a otra persona es equivalente a cortarle la posibilidad de que se exprese. Respuesta C. Lo siento de veras, debes sentirte muy sola. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Esta respuesta demuestra empatía, no juzga, es un intento de ponerse en la piel de la otra persona, e incluso aunque no se sienta sola, le estés ofreciendo la posibilidad de responder y sabe que estás intentando entender su mundo. La presión de entender bien o de decir la frase perfecta puede ser la mayor barrera frente a la empatía y la compasión. Empezamos a sentir ansiedad por decir lo correcto y antes de que nos demos cuenta habremos desperdiciado la oportunidad de mostrarnos empáticos y compasivos. Restamos importancia al tema, hablamos de otra cosa o nos marchamos. La compañera de habitación de Lorraine, por ejemplo, no estaba obligada a decir nada mágico. Simplemente podría haber comentado, Dios, debe de ser muy duro para toda la familia, o para mí también sería muy difícil. ¿Qué tal le va a tu hermano en ese centro? Con frecuencia, el mero hecho de ir a alguna experiencia vergonzosa de otra persona nos impulsa a protegernos. No queremos oír nada de lo que nos cuentan, nos resulta demasiado doloroso. Si la empatía y la compasión son tan poderosas, es, entre otras razones, porque reflejan la siguiente idea. Puedo oírlo, es difícil, pero puedo compartir este espacio contigo. Indagar en lo más profundo de nosotros.
Otra de las formas en que evitamos la conexión empática es convenciéndonos de que en realidad no podemos comprender experiencias por las que no hemos pasado. La compañera de cuarto de Lorraine podría haber pensado: no tengo ni idea de lo que significa tener un hermano con una enfermedad mental. ¿Cómo voy a saber qué decir? Pero tenemos que pensar lo siguiente: si queremos construir redes de conexión, redes que realmente nos ayuden a pasar de la vergüenza a la empatía, no podemos reservar nuestra empatía para esos pocos elegidos cuyas experiencias reflejan las nuestras. Debemos aprender a no detenernos en las situaciones y los acontecimientos que las personas nos están describiendo, para así acercarnos a los sentimientos y las emociones que están experimentando. Por ejemplo, una de las participantes habló de lo difícil que le resulta ser una estudiante afroamericana de medicina y describió su experiencia de la siguiente manera: para mí, la vergüenza es ser demasiado negra en la universidad y demasiado blanca para mi familia y mis amigos en casa. En la facultad de medicina todo el mundo me mira como si yo no encajara allí. Me da la sensación de que se preguntan si soy uno de los casos de discriminación positiva. No es solo una cuestión de raza, también provengo de una familia de muy bajos recursos. Hago una carrera universitaria gracias a una serie de becas. La mayoría de mis amigos ni siquiera han acabado la secundaria. Cuando estoy en la facultad, está claro que soy diferente, y cuando estoy en casa me lo hacen pasar mal. Una vez mi abuela dijo: deja esa bata blanca y esa actitud blanca al otro lado de la puerta. Aquí no te creas Marcus Welby. Es que a pesar de que actúo igual, suponen que me creo mejor que ellos, pero no es así. Yo solo quiero sentirme integrada en alguna parte. Me aventuraría a decir que la mayoría de los que estamos leyendo estas palabras no somos estudiantes de medicina negros, ni conocemos la experiencia de vivir a horcajadas entre el mundo masculino y sumamente blanco de la medicina y la vida de una familia negra. Si leemos lo que le sucede a esta mujer y nos marchamos pensando: vaya, eso sí suena difícil, pero en realidad no puedo identificarme con su situación, significa que hemos desaprovechado una clara oportunidad de demostrar empatía. Y es muy grave, porque nuestro nivel de resiliencia a la vergüenza depende en igual medida de nuestra habilidad para recibir empatía que de nuestra capacidad para demostrarla frente a otra persona. Sobre la cuestión de desaprovechar la oportunidad de demostrar empatía, Jean Baker Miller e Irene Stiver, investigadoras y terapeutas del Stone Center, explican: el fenómeno de la empatía es básico en todas nuestras relaciones, y dado que en la interacción con otras personas inevitablemente surgen sentimientos, tenemos la posibilidad de abordarlos acercándonos a esas personas o bien alejándonos. Si nos alejamos de ellas sin reconocer la existencia de sus sentimientos, inevitablemente les haremos sentir menospreciadas en mayor o menor medida. E inevitablemente también desaprovecharemos la ocasión de sumergirnos por completo en nuestra propia experiencia, puesto que la abordamos de un modo que dista mucho de ser óptimo, es decir, desde el aislamiento. Si rebuscamos en nuestras propias experiencias, casi todos entendemos lo que significa mantener un pie en un mundo y otro pie en otro. Casi todos sabemos lo que se siente. En cuanto me abro para escuchar a otra persona hablar de las dificultades de conciliar los estudios de medicina con la vida familiar, de inmediato pienso en lo que implica mantener un pie en un mundo de la maternidad y el otro pie en el mundo académico, tan masculinamente definido. Cuando me encuentro en uno de esos mundos, el mensaje es: nos parece estupendo que seas madre, pero en realidad no queremos ver ninguna prueba de tu paternidad por aquí. Si tus hijos están enfermos, tienes que venir a trabajar de todas maneras. Y si cierra la guardería, preferiríamos que no trajeras a los niños a la oficina. Así que tengo un pie en este mundo en el que se me permite ser madre siempre y cuando esa faceta no distraiga mi atención como académica. Y en el otro pie en la maternidad, donde está muy bien que yo trabaje por alcanzar algo que considero importante, siempre y cuando no altere nada de lo que sucede en casa. Algunos días consigo mantener el equilibrio, otros me da miedo que los mundos se distancien tanto entre sí que al final no pueda pisar ninguno de los dos. Para mí, lo peor es la sensación de que soy la única persona a punto de partirse por la mitad. Yo no soy una estudiante afroamericana de medicina, pero he vivido experiencias similares en cuanto a intentar equilibrar dos mundos que parecen excluirse mutuamente. Esta experiencia me hace sentir sola, indigna y de alguna manera defectuosa. Así que cuando leo la definición de vergüenza de esta chica, si bien desde luego no quiero proyectar mis experiencias sobre ella, sí deseo ser capaz de tocar dentro de mí
alguna de las emociones que esta joven podría estar sintiendo, para así intentar conectar con lo que me está contando. No tengo que contarle mi historia. Desde luego, no le diría, sé perfectamente lo que estás hablando, porque no lo sé. Tal vez sí estoy al tanto de lo que supone intentar equilibrar diferentes roles, pero no conozco el dolor que produce el racismo. No sé lo agotador que debe ser tener que cambiar constantemente una cultura a otra para poder encajar. No creo que podamos comprender completamente el racismo, el sexismo, la homofobia, la discriminación por edad, ni ninguna otra forma de opresión, a menos que la hayamos experimentado. Sin embargo, sí creo que todos somos responsables de procurar entender en todo momento la opresión y de reconocer el papel que asumimos al perpetuarla. La empatía es un magnífico punto de partida. Suelo notar que nuestra sensación de privilegio inmerecido mata la empatía. Y por privilegio inmerecido me refiero a las concesiones que se nos hacen simplemente porque somos blancos o heterosexuales o miembros de determinados grupos. Nos quedamos estancados en lo que yo llamo vergüenza del privilegio, que es muy diferente de la culpa del privilegio o culpa blanca. Sentirse culpable por enviar un correo electrónico racista o por hacer una broma hiriente resulta muy adecuado, porque la culpa puede motivar el cambio. La culpa nos ayuda a conciliar nuestras decisiones con nuestros valores, pero la vergüenza no ayuda. Si nos sentimos avergonzados porque no sabemos relacionarnos con alguien que es diferente o ignoramos cómo conectar con quien sufre una discriminación injusta, nos quedamos estancados. Si pensamos, soy una mala persona porque no me puedo relacionar con ella, o soy una mala persona porque yo tengo esto y ellos no, nos quedamos paralizados. En mi caso, he llegado a un punto en la vida en el que desaprender el prejuicio que resulta más importante que evitar situaciones en las que podría estar acusada de decir o hacer lo incorrecto, he aprendido que es mejor para mí aceptar que muchas de las parcialidades aprendidas a las que me enfrento son las mismas a las que se enfrentan otras personas, lo cual me ha permitido dedicar mi energía a desaprender y cambiar mis prejuicios, en lugar de demostrar que no tengo ninguno. Cuando somos sinceros respecto a nuestras dificultades, es mucho menos probable que nos quedemos estancados en la vergüenza. Y eso es fundamental, porque la vergüenza disminuye nuestra capacidad para practicar la empatía. En última instancia, sentir vergüenza sobre el privilegio realmente perpetúa el racismo, el sexismo, el heterosexismo, el clasismo, la discriminación, etc. No es necesario que yo sepa exactamente cómo te sentís. Simplemente tengo que entrar en contacto con una parte de mí que me permita abrirme y oír tu experiencia. Si consigo entrar en contacto con esa parte de mí, no juzgaré y podré abrirme con empatía. Y aquí es donde es posible comenzar la curación personal y social. Imagina lo que sucedería si solo pudiésemos relacionarnos con personas que han vivido exactamente las mismas experiencias que nosotros. Estaríamos todos mucho más solos. Las experiencias de vida son como las huellas digitales, no hay dos exactamente iguales. Además, aunque hayamos vivido lo que a nuestro entender es exactamente la misma experiencia que la de otra persona, nunca podemos saber a ciencia cierta cómo se siente déjà vu. Volviendo a la metáfora de las lentes, existen demasiadas variables para que podamos experimentar algo exactamente de la misma manera. A continuación, encontrarás varias experiencias de vergüenza más, recopiladas durante mi investigación. Debajo de cada una he incluido la clasificación de algunas de las emociones que detecté en las entrevistas, además de una serie de preguntas de empatía que podrían ayudarnos a conectar con cada experiencia. Experiencia. Cuando pienso en la vergüenza, me remito a haber sufrido abuso sexual cuando era niña. Pienso en lo que eso provocó en mi vida y en cómo lo ha cambiado todo. Y no se trata simplemente del abuso. También es todo lo que tienes que afrontar durante el resto de tu vida. Es como si te sintieses siempre diferente de los demás. Nunca nada es normal para vos. Todo se remite al abuso. No se me permite llevar una vida normal. Eso es lo que me convirtió en quien soy y lo que mancha todo. Eso es la vergüenza para mí. Emociones. Sensación de estar marcada, disminuida, mal interpretada y reducida. Podría incluir angustia, pérdida, frustración e ira. Indagación profunda. ¿Alguna vez te han definido a partir de una experiencia? ¿Te diste cuenta
que te resultaba imposible deshacerte de una determinada reputación o de un incidente en particular? ¿Alguna vez te han catalogado injustamente? ¿Alguna vez alguien ha atribuido tus comportamientos a una identidad que no mereces? ¿Alguna vez has luchado por recuperar algo y has descubierto que las otras personas no están dispuestas a olvidarlo? Experiencia. Estoy avergonzada porque odio mi vida constantemente. No importa lo que tenga ni en qué cantidad. Al final de mi día, mi vida me decepciona. Siempre pienso, si tuviera esto o aquello sería feliz. Y consigo eso o aquello, pero aún así no soy feliz. Es una parte horrible de mí y no sé cómo hacerla desaparecer. No puedo sacar este tema frente a nadie, porque todo el mundo está harto de oírme hablar de lo decepcionada que estoy siempre con todo. Eso es lo que me da vergüenza. Nunca puedo aclararme y encontrar la felicidad. Emociones. Estancamiento, ira, agobio, decepción, confusión, sensación de pérdida y soledad. Indagación profunda. ¿Alguna vez te ha parecido que tienes la felicidad al alcance de la mano? ¿Alguna vez te has planteado que serás feliz en cuanto pierdas 9 kilos, te compres una casa nueva, tengas otro bebé o te asciendan en el trabajo? ¿Defines el éxito a partir de lo que no tienes? ¿Alguna vez menosprecias lo que sí tienes porque crees que no debe de ser tan fabuloso si lo has conseguido tú? ¿Alguna vez sientes que la gente está harta de oír tus quejas o de verte dar rienda suelta a tu ira? Experiencia. Sentí vergüenza cuando mi marido me dejó por otra mujer y mi hijo me dijo que era porque yo tenía el culo gordo. Tenía solo 14 años y no creo que lo dijera con mala intención, o al menos eso espero. Lo que pasa es que está acostumbrado a oírselo decir a su padre. Además, está enfadado y quizás cree que la culpa es mía, a lo mejor también lo creo yo. Emociones. Dolor, sensación de pérdida, ira, miedo, angustia, culpabilidad, confusión, aislamiento, sensación de estar atrapada. Indagación profunda. ¿Alguna vez te ha costado no culparte? ¿Alguna vez has sido el blanco de la ira y de la angustia de otra persona? ¿Alguna vez has sentido que cuidar de alguien cuando apenas podías cuidar de ti misma? ¿Alguna vez un hijo tuyo ha imitado los insultos de tu pareja? Experiencia. Cuando me convertí en socia del bufete, caí en una terrible depresión. Todo aquello por lo que había trabajado me parecía inservible. Todos los días iba al despacho pensando, Dios, ¿cuándo se darán cuenta de que en realidad no sé lo que estoy haciendo? No me merecía este ascenso, no merezco ser socia. Descubrirán que en realidad no soy buena. La presión era tanta que finalmente tuve que dejar el cargo. Creo que ya nadie me respeta, pero no podía seguir. No sé si realmente era tan buena y merecía el ascenso, o si en realidad nunca había destacado y era una farsante. Todo aquello me resultaba demasiado confuso. Emociones. Miedo, culpabilidad, confusión, agobio, aislamiento, inseguridad, sensación de pérdida y decepción. Indagación profunda. ¿Alguna vez te has sentido una impostora o has hecho creer a la gente que tu capacidad es mayor de la que tienes en realidad? ¿Alguna vez has temido que te pillaran cuando no estabas haciendo nada malo? ¿Alguna vez has sentido la presión de decepcionar a otros o a ti? Es fácil pensar que resulta más seguro distanciarnos que buscar empatía, pero como explica la trabajadora social Marky McMillan, la empatía es un don de validación que por mucho que lo ofrezcamos, siempre nos hace regresar a nuestra propia verdad. La empatía ayuda a la otra persona exactamente en el mismo momento en que me está curando a mí. ¿No necesitamos un poco de vergüenza para mantenernos a raya? Otra de las barreras a la empatía gira en torno a nuestras ideas sobre la vergüenza. Si creemos que la vergüenza es una emoción constructiva, podría no interesarnos ser empáticos. Escucharíamos la experiencia de una persona y de inmediato pensaríamos, debería darte vergüenza. Cuando comencé mi investigación no estaba segura de que existiera una vergüenza buena y otra mala, tal como se afirma en ciertos círculos. En efecto, un reducido grupo de investigadores, en especial aquellos que trabajan desde una perspectiva evolutiva o biológica, creen que la vergüenza tiene consecuencias positivas y negativas. La consecuencia positiva, esgriman, es que actúa como una brújula de comportamiento moral. En otras palabras, estos estudiosos consideran que la vergüenza nos mantiene a raya. Pero yo, después de pasar 7 años cotejando la idea de que la vergüenza no puede ser utilizada para cambiar a la gente,
aunque sin contar con datos reales que apoyan esa observación, tenía mis dudas, aunque prefería que la investigación hablara por sí misma. No me llevó demasiado tiempo llegar a la conclusión de que la vergüenza no tiene nada de positivo. En cualquiera de sus formas, en cualquier contexto y a través de cualquier sistema de expresión, la vergüenza resulta destructiva. La idea de que existan dos variedades, la vergüenza sana y la vergüenza tóxica, no se correspondía con los resultados que arrojaban mis investigaciones. Cuando comenté a las participantes de mi estudio que existía la posibilidad de que la vergüenza tuviera resultados positivos o que actuara como una especie de guía hacia el buen comportamiento, ellas no dudaron en refutarlo, argumentando que dicha emoción resulta tan abrumadora y dolorosa que, independientemente de su propósito, en ningún caso conseguía más que alejarnos de la capacidad de crecer, cambiar y responder de forma genuina o auténtica. La culpa, por otro lado, solía ser para ellas un fuerte motivador de cambio. También en esta cuestión hay investigadores que se muestran en desacuerdo y continúan creyendo en un concepto de vergüenza sana, si bien en la actualidad la evidencia refuta esa idea en cada vez mayor medida. Uno de los libros más exhaustivos sobre la investigación de la vergüenza es Shame and Guilt, de June Prince Tangley y Rhonda Daring. En él, los autores ofrecen un excelente repaso de la literatura relativa a la vergüenza y la culpa, y exponen algunos originales hallazgos sobre ambas emociones. En una sección de su libro titulada ¿Cumple la vergüenza alguna función adaptativa?, Tangley y Daring aseguran que las primeras conceptualizaciones de la vergüenza posiblemente no tuvieron en consideración la forma actual en la que la gente se autoevalúa y relaciona entre sí. Explican: dado que los alumnos modernos mostramos estilos atributivos y aptitudes para tomar perspectiva cada vez más complejas, somos capaces de establecer la diferencia entre el yo y el comportamiento, de asumir el punto de vista de otra persona y de empatizar con la angustia de terceros. Si bien los antiguos objetivos morales se centraban en reducir una agresión potencialmente letal, esclarecer el rango social y mejorar el cumplimiento de las normas sociales, la moralidad moderna se centra en la habilidad de reconocer que hemos cometido un acto incorrecto, aceptar dicha responsabilidad y poner en práctica una acción reparadora. En ese sentido, la culpa puede ser considerada la emoción moral del nuevo milenio. Si te interesa leer más sobre la vergüenza, la diferencia entre vergüenza y culpa y de qué manera se cuantifica la vergüenza en las investigaciones, te recomiendo este libro, si bien para algunos lectores podría resultar excesivamente técnico. Y ahora, a fin de intentar aclarar la diferencia entre vergüenza y culpa en relación con los resultados que puede aportar el comportamiento positivo, me gustaría hablarte de dos importantes estudios descritos en el libro. El primero es un estudio de 8 años de duración llevado a cabo por Tangley y Daring sobre las emociones morales, durante el cual siguieron la evolución de un grupo de casi 400 niños, valiéndose de un instrumento de medición que destacaba las situaciones potencialmente vergonzosas o causantes de culpa. Descubrieron que la propensión a la vergüenza, es decir, la susceptibilidad a esta emoción, en los alumnos de quinto curso de primaria era un fuerte indicador de suspenso escolar, consumo de drogas, incluidas anfetaminas, depresivos, alucinógenos y heroína, e intentos de suicidio en el futuro. Por otro lado, al observar a los niños con propensión a la culpa, comprobaron que sus probabilidades de cursar estudios universitarios y participar en actividades de servicio comunitario eran superiores. De hecho, estos niños resultaron menos proclives a los intentos de suicidio, al consumo de heroína o a la conducción bajo la influencia del alcohol o las drogas, y comenzaron a mantener relaciones sexuales a una edad más avanzada. El segundo estudio, llevado a cabo por Daring, Swing y Tangley, se centra en el abuso de sustancias estupefacientes. Los investigadores descubrieron que cuando la propensión a la vergüenza aumenta, el problema del abuso se incrementa también. Además, en el mismo estudio descubrieron que la propensión a la culpa puede producir un efecto protector frente al desarrollo de patrones problemáticos de consumo de alcohol y drogas. Explicaré este estudio más detalladamente en el capítulo 9. Ya que cada vez aprendemos más sobre los aspectos positivos de la culpa, creo que es importante recordar que sentirse culpable solo produce efectos adaptativos si somos nosotros los responsables de un resultado, acontecimiento o comportamiento específico.
Con mucha frecuencia, nuestra sociedad culpa a las mujeres de que no asumen ninguna responsabilidad y las incita a ser responsables de cosas que en realidad no les corresponden. En su libro titulado Changing Course, Healing from Loss, Abandon and Fear, la doctora Claudia Black describe este tipo de culpa como falsa, y así lo explica. Sentirse culpable por los comportamientos y acciones de otras personas es experimentar una culpa falsa. Asumir la culpa de cosas sobre las que no se tiene ningún control también demuestra culpa falsa. La vida está repleta de cosas de las que nos responsabilizamos y que por consiguiente nos permiten experimentar culpa falsa. Esto no significa que debamos criar niños propensos a la culpa. Más que nada, estos descubrimientos aportan una evidencia adicional que pone gravemente en duda el hecho de que la vergüenza pueda generar un buen comportamiento. Creo que todos podemos recordar alguna ocasión de profunda vergüenza en nuestra vida. En lo que a mí respecta, con total sinceridad, puedo decir que en esos momentos vergonzosos en los que me he sentido rechazada, indigna y degradada, he estado mucho más cerca de adoptar un comportamiento inadecuado que de elegir esos comportamientos más sanos, que si me parecen naturales cuando me siento aceptada y satisfecha conmigo misma. Comenzar a explorar el concepto de que toda la vergüenza es mala y destructiva nos obliga en realidad a reevaluar cómo utilizamos esta emoción para criar a nuestros hijos, para discutir con nuestra pareja o a nivel comunitario y social para castigar. En un mundo que sigue apoyándose en el deberías avergonzarte, qué vergüenza, y ¿no te da vergüenza? Ha llegado el momento de estudiar la posibilidad de crear una sociedad más segura en la que las personas no quedan atrapadas en la vergüenza. Para ayudarte a reflexionar sobre estos conceptos, te invito a comprobar las siguientes 2 formas de abordar la violencia doméstica. Como soy trabajadora social, este es para mí un tema de gran importancia, al que dedico mucho tiempo y energía para intentar comprenderlo. En el libro de Harriet Lerner titulado The Dance of Connection, la autora narra la historia de Ron, un hombre que pega a su esposa, Sharon, en la cara y en el estómago, y está obligado a asistir a sesiones de terapia por orden de un juez. La doctora Lerner explica que Ron se resiste a formar parte de un grupo de maltratadores, pero está dispuesto e incluso le interesa unirse a un grupo de hombres que tienen dificultades para controlar su ira. Lerner explica, Ron se negaba a aceptar que su delito lo definiera como persona. Se podría argumentar que Ron es un maltratador y que ningún lenguaje que suavice u oculte este hecho le hace menos culpable de sus actos, pero es mucho más probable que este hombre acepte su responsabilidad y sienta remordimientos si se visualiza como algo más que un maltratador. Para que la gente reconozca sus actos dañinos y asuma sinceramente su responsabilidad, debe erigirse sobre una plataforma de autoestima. Quienes agreden a otras personas solo ven su caso en perspectiva desde un nivel superior. Solo desde esa ventajosa situación consiguen disculparse. La doctora Lerner continúa explicando que el hecho de que un individuo se niegue a asumir una identidad definida por sus acciones más reprobables es un acto sano de resistencia. Si la identidad de Ron como persona es identificada con sus actos violentos, el hombre no aceptará su responsabilidad ni experimentará sentimientos sinceros de pena y remordimiento, porque podría hacerle sentir indigno. La doctora Lerner concluye la sección de su libro apuntando: cuando nuestra identidad queda definida o limitada por nuestro peor comportamiento, no podemos sobrevivir. Todo ser humano debe ser capaz de entender su yo como un ente complejo y multidimensional, pero cuando no es posible, la persona se envuelve en capas de negación para poder sobrevivir. ¿Cómo vamos a disculparnos por algo que somos, en lugar de por algo que hemos hecho? Ahora contrastaremos las ideas de Harriet Lerner sobre el maltrato y la necesidad de autoestima con la visión del juez Ted Poe, que en la actualidad es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ha sido centro de gran atención local y nacional por el castigo mediante la vergüenza y la humillación que impone a los criminales. En 2 casos diferentes, el juez Poe ordenó a unos hombres que habían atacado a sus esposas que se disculparan públicamente frente a la Corte de Familia de Houston. Las disculpas fueron presentadas frente a cientos de empleados de la zona a la hora del almuerzo. En un editorial escrito por Poe y publicado por el Houston Chronicle, el juez define sus acciones de la siguiente manera: debemos dejar que quienes maltratan a sus esposas, roban a los vecinos y abusan de niños sientan el aguijón de la intolerancia comunitaria,
oigan sus nombres en nuestros labios y paguen el precio de la vista al público. Ellos deberían estar avergonzados y también nosotros. Te planteo ahora las siguientes preguntas. Si tu marido te pegara y fuese obligado a disculparse en las escaleras del ayuntamiento frente a cientos de personas, ¿te gustaría ser esa mujer que lo espera en casa después de ese día de vergüenza pública? A partir de lo que sabemos sobre la vergüenza y la manera en que nos afecta, estaremos más seguras con él si está avergonzado o si está intentando reparar la vergüenza. ¿Utilizamos la vergüenza como un castigo porque creemos que operará un cambio real en las personas? ¿O avergonzamos a otros porque nos gusta hacerles sufrir cuando somos presa del miedo, la ira o la crítica? Desarrollar resiliencia a la vergüenza. Desarrollar resiliencia a la vergüenza, que es la habilidad de acercarnos a la empatía cuando nos enfrentamos a la vergüenza, no es un proceso sencillo. Si lo fuera, la vergüenza no sería una fuerza tan prevalente y destructiva en nuestra vida. Uno de los peores problemas que surgen a la hora de desarrollar resiliencia a la vergüenza es que esta emoción nos impide dar o recibir empatía. La vergüenza se protege a sí misma dificultándonos acceder a su antídoto. Cuando sentimos vergüenza, buscar empatía nos resulta muy peligroso y arriesgado, y cuando estamos avergonzados y alguien se nos acerca, nos cuesta mucho indagar en lo más profundo de nosotros y encontrar algo que nos sea miedo, ira y culpabilidad. Mientras leía las entrevistas que realicé a estas valientes mujeres, mi propósito era identificar las cualidades que les ayudaban a desarrollar resiliencia a la vergüenza. Las que conseguían superar las experiencias vergonzosas, ¿tenían algo en común? Las que eran capaces de dar y recibir empatía, ¿disponían de información o aptitudes diferentes de las que quienes tenían más dificultades para gestionar su vergüenza? La respuesta a ambas preguntas es sí. Noté que todas las mujeres que demostraban elevados niveles de resiliencia a la vergüenza compartían los siguientes 4 elementos. 1. Capacidad de reconocer y comprender los desencadenantes de su vergüenza. 2. Altos niveles de conciencia crítica sobre su telaraña de vergüenza. 3. Voluntad de abrirse a otras personas. Y 4. Habilidad para hablar de la vergüenza. Por cuestiones de organización, los 4 elementos aparecen en una disposición lineal y los presento en el orden que refleja lo que más oí en las entrevistas. Sin embargo, es importante comprender que en cada persona la situación cambia. Algunas mujeres comienzan por el 4º elemento, el de hablar, otras por el 2º o el 3º. Tú eres quien mejor se conoce, así que analiza la información de este libro en el contexto de tu propia vida y experiencias, y empieza a desarrollar la resiliencia a la vergüenza o practicar la empatía en las áreas en las que te encuentres más a gusto. El éxito en ese terreno seguramente te aportará confianza para comenzar a trabajar en los ámbitos que consideres más difíciles. En los capítulos que describen los 4 elementos de la resiliencia a la vergüenza, he incluido además algunos ejercicios escritos. Los he probado en miles de mujeres y la mayoría lo consideran sumamente útiles para comenzar el proceso. Si lo deseas, puedes hacerlos o incluirlos en tu propio diario, o bien leerlos solamente y reflexionar sobre ellos. Si visitas mi página web www.brenebrown.com, puedes descargarte los ejercicios preformateados. Muchas personas me han contado que practican los ejercicios con amigos, con hermanos o en grupo, y he hablado asimismo con un gran número de mujeres que los leen y como parte de su terapia grupal. En realidad, creo que afrontar el proceso con otras personas es una de las formas más eficaces de desarrollar resiliencia a la vergüenza. La vergüenza surge entre personas y desaparece también entre personas. Por eso es importante que mantengas un cierto nivel de confianza y seguridad en tu relación, para que sientas segura mientras exploras estas ideas. También creo que escribir, leer y reflexionar sobre lo que pensamos resulta sumamente eficaz. Todos los ejercicios fueron desarrollados pensando en la escritura, pero repito, puedes leerlos simplemente y reflexionar sobre ellos o bien escribirlos todos. De lo que se trata aquí es de que encuentres un método que te resulte útil. Resiliencia a la vergüenza. Desarrollar resiliencia a la vergüenza, que es la habilidad de acercarnos a la empatía cuando nos enfrentamos a la vergüenza, no es un proceso sencillo. Si lo fuera, la vergüenza no sería una fuerza tan prevalente y destructiva en nuestra vida. Uno de los peores problemas que surgen a la hora de desarrollar resiliencia a la vergüenza es que esta emoción nos impide dar o recibir empatía. La vergüenza
se protege a sí misma dificultándonos acceder a su antídoto. Cuando sentimos vergüenza, buscar empatía nos resulta muy peligroso y arriesgado, y cuando estamos avergonzados y alguien se nos acerca, nos cuesta mucho indagar en lo más profundo de nosotros y encontrar algo que no sea miedo, ira y culpabilidad. Mientras leía las entrevistas que realicé a estas valientes mujeres, mi propósito era identificar las cualidades que les ayudaban a desarrollar resiliencia a la vergüenza. Las que conseguían superar las experiencias vergonzosas, ¿tenían algo en común? Las que eran capaces de dar y recibir empatía, ¿disponían de información o aptitudes diferentes de las que quienes tenían más dificultades para gestionar su vergüenza? La respuesta a ambas preguntas es sí. Noté que todas las mujeres que demostraban elevados niveles de resiliencia a la vergüenza compartían los siguientes 4 elementos. 1. Capacidad de reconocer y comprender los desencadenantes de su vergüenza. 2. Altos niveles de conciencia crítica sobre su telaraña de vergüenza. 3. Voluntad de abrirse a otras personas. Y 4. Habilidad para hablar de la vergüenza. Por cuestiones de organización, los 4 elementos aparecen en una disposición lineal y los presento en el orden que refleja lo que más oí en las entrevistas. Sin embargo, es importante comprender que en cada persona la situación cambia. Algunas mujeres comienzan por el 4º elemento, el de hablar, otras por el 2º o el 3º. Tú eres quien mejor se conoce, así que analiza la información de este libro en el contexto de tu propia vida y experiencias, y empieza a desarrollar la resiliencia a la vergüenza o a practicar la empatía en las áreas en las que te encuentres más a gusto. El éxito en ese terreno seguramente te aportará confianza para comenzar a trabajar en los ámbitos que consideres más difíciles. En los capítulos que describen los 4 elementos de la resiliencia a la vergüenza, he incluido además algunos ejercicios escritos. Los he probado en miles de mujeres y la mayoría lo consideran sumamente útiles para comenzar el proceso. Si lo deseas, puedes hacerlos o incluirlos en tu propio diario, o bien leerlos solamente y reflexionar sobre ellos. Si visitas mi página web www.brenebrown.com, puedes descargarte los ejercicios preformateados. Muchas personas me han contado que practican los ejercicios con amigos, con hermanos o en grupo, y he hablado asimismo con un gran número de mujeres que los leen y como parte de su terapia grupal. En realidad, creo que afrontar el proceso con otras personas es una de las formas más eficaces de desarrollar resiliencia a la vergüenza. La vergüenza surge entre personas y desaparece también entre personas. Por eso es importante que mantengas un cierto nivel de confianza y seguridad en tu relación para que sientas segura mientras exploras estas ideas. También creo que escribir, leer y reflexionar sobre lo que pensamos resulta sumamente eficaz. Todos los ejercicios fueron desarrollados pensando en la escritura, pero repito, puedes leerlos simplemente y reflexionar sobre ellos o bien escribirlos todos. De lo que se trata aquí es de que encuentres un método que te resulte útil. Pensando en la escritura, pero repito, puedes leerlos simplemente y reflexionar sobre ellos o bien escribirlos todos. De lo que se trata aquí es de que encuentres un método que te resulte útil.